Buen día, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga. Espero que hayáis descansado bien durante la noche. Pero ¿qué les parece que antes de comenzar con la lección, les invito a que me acompañen en una breve oración? Inclinemos el rostro. Padre querido, gracias Señor, una vez más, por el maravilloso don de poder vivir. Gracias por este día, esta naturaleza, Señor, que nos rodea. Gracias, Señor, por todas las cosas con las cuales, Señor, tú inundas nuestra vida, Señor. Ahora en estos momentos nos disponemos a meditar sobre tu palabra, la lección de hoy día. Y te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea dirigiendo a este servidor y que las palabras que mis labios pronuncian no sean las mías, sino, mi Dios, que oigamos tu consejo para edificación, mi Dios, de la obra en este maravilloso país llamado Suecia. Pedimos todo esto confiando únicamente en los méritos maravillosos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hemos comenzado ya esta semana, el primer día de la semana, domingo 25 de junio. Y comenzamos así también nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Como ayer comentábamos, la lección número 1 se llama Pablo y los Efesios. Y el día de hoy habla acerca de Pablo como evangelista en Éfeso. Éfeso era una ciudad de más o menos 250.000 habitantes. Estaba en la congruencia de varios caminos en dirección hacia Jerusalén. Según el contexto del capítulo 18 del libro de Hechos, podemos darnos cuenta que Pablo, después de haber estado más o menos 1 año y medio evangelizando en la ciudad de Corinto, decide ir hacia Jerusalén, pero pasa por Éfeso y está allí un tiempo y a diferencia de los judíos en las sinagogas en la ciudad de Corinto, Pablo es escuchado con el mensaje evangelístico en las sinagogas de los judíos en Éfeso. Le sigue una pareja desde Corinto, son Priscila y Aquila, judíos también, pero fieles y servidores en la causa del evangelio. Y junto con ellos se queda un tiempo, como les decía recién, en Éfeso y logra evangelizar en las sinagogas de los judíos. Ahora, es importante ver la diferencia de la recepción del evangelio entre los judíos de Corinto y los judíos de Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba dedicada a la idolatría, estaba dentro del Imperio Romano y ellos tenían una diosa, Diana, a la cual el pueblo, la ciudadanía le rendía culto. Típico de cada ciudad dentro del Imperio Romano de esa época. Existían muchas clases de idolatría. Y Pablo tenía que lidiar justamente con este pensamiento. No era fácil evangelizar a una persona que había sido crucificada en la cruz, ¿no? Para los griegos eso era locura y algo completamente fuera de contexto para los judíos, para muchos judíos. Y por lo tanto, eso fue una de las causas por las cuales el evangelio en Corinto no tuvo mucho éxito, pero sí, por supuesto, quedó una asamblea allí, quedó una congregación establecida, pero le costó mucho a Pablo este trabajo. En el contexto nuestro, acá en Suecia, vamos a encontrarnos, o nos encontramos, mejor dicho, con diferentes lugares. Cada ciudad tiene su contexto histórico, ¿no? Suecia está dividida en diferentes regiones, diferentes zonas. Tenemos la zona de Dalarna, tenemos la zona de Östra Götaland, Västra Götaland, la zona de Malmö, la zona del norte. Y por supuesto, como sucede en nuestros países de origen, es exactamente igual acá. Y eso puede hacer que la gente de las pequeñas ciudades sea más receptiva a recibir el evangelio en comparación con las grandes ciudades como Malmö, Gotemburgo o Estocolmo, donde es más dura la vida ahí, ¿no? Suecia es un país donde la religión fue extirpada de los colegios hace muchos decenios atrás. La Biblia fue también prácticamente sacada de la educación.
Y hoy en día existe una clase de religión, clase de religión, pero lo que se hace allí es contemplar la historia de las religiones, pero no se van a la médula del cristianismo, que es Jesucristo. La sociedad secularizada hace que el corazón se ponga mucho más duro y menos receptivo, debido a que hasta el momento Suecia ha sido un país donde hay de todo y la gente no tiene grandes necesidades. Y eso tú y yo lo hemos palpado, que llevamos muchos años viviendo acá. Quizás tú recién has llegado a Suecia, pero yo creo que ya también te has dado cuenta de cómo es la gente acá, ¿no? Un poco más fría en comparación con nuestras culturas en otros países, al menos como eran cuando nosotros abandonamos nuestros países hace muchos años atrás. Pablo se encontró con estas dos clases de ciudades, estas dos clases de personas. Y a pesar de que Éfeso era una ciudad de 250.000 habitantes, era una de las más grandes del imperio en esa zona de Asia, lo que hoy en día es Asia Menor, encontró mayor aceptación. No le fue tan difícil entrar con el Evangelio. Lo otro también que me llama la atención en comparación con lo que él hizo en Corinto, que al principio él trataba de amordar la predicación de acuerdo a las filosofías que existían en ese entonces, la cultura y la filosofía. Trataba de adaptar el mensaje para presentar a Jesucristo, pero tampoco le dio muy buen resultado. Se dio cuenta de este problema y decidió simplemente presentar el Evangelio de Cristo completamente puro, tal como es. Y eso fue lo que le abrió las puertas definitivamente en Corinto. Y esa misma fórmula, por así llamarlo, aplicó también en Éfeso. Presentó un evangelio puro, sin mezcla de ninguna clase de filosofía, tal como la Biblia nos presenta a nosotros, el evangelio. Y tuvo gran aceptación, una gran lección para nosotros, porque hoy en día nos es a nosotros mismos difícil creer de que el mensaje bíblico, tal como se presenta aquí, ¿no? en la palabra del Señor, un mensaje que hemos venido escuchando en las voces quizás de nuestros más ancianos de la familia, nuestros abuelos, quizás un tío abuelo o alguien nos ha presentado el Evangelio con las mismas palabras que lo conocemos hoy en día. Y por lo tanto creemos que quizás al ver tanta modernización y tanta idea filosófica rara, ¿no? En esta jungla en la cual vivimos de diferentes filosofías, de diferentes tendencias, donde la cultura se ha ido modificando de acuerdo a las tendencias que el mundo ha ido ofreciendo. Creemos que no podría tener la eficacia si presentamos un evangelio simple. Pero creo que nosotros nos estamos dejando un elemento que es muy importante, el Espíritu Santo. Es la herramienta de Dios para tocar el corazón humano. Esa es la herramienta que habla al corazón humano. No lo vemos, como Jesús lo dijo y lo explicó en algún momento a Nicodemo, es como el viento. No sabemos de dónde viene, de dónde sopla, hacia dónde va, pero sí sentimos su efecto. Del mismo modo, el Espíritu Santo trabaja en los seres humanos. Así como ha trabajado contigo, ha trabajado conmigo. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, consagrando nuestra vida plenamente a Él, invocando su presencia y que sea Él hablando a través de nosotros hacia otras personas, vamos a ver corazones convertidos. Porque Él va a hacer que nuestros labios pronuncien la palabra correcta, en el momento correcto, en la necesidad presente de cada persona. Y muchos corazones van a ser tocados. Y esto es lo que Pablo percibió. Por eso que él tuvo éxito, mucho más éxito en la predicación del Evangelio en Éfeso en comparación que la que tuvo en Corinto. En la lección de hoy día hay otro hecho también que me llama mucho la atención. Si ustedes leen Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20, vamos a encontrar un grupo de 7 personas que practicaban el exorcismo. Eran judíos y usaban el nombre de Pablo y el nombre de Jesús para tratar de expulsar demonios. En cierta oportunidad eran 7 hermanos, eran 7 personas, intentan expulsar demonios de un conocido
van a la casa de él y el demonio los enfrenta. Mira, yo a ese Jesús lo conozco, le dice el demonio. Y a Pablo también lo conozco, pero vosotros, ¿quiénes sois? El relato bíblico nos cuenta que los demonios los atacaron, pelearon con ellos y salieron desnudos, despavoridos de ese lugar. Esto provocó una reacción grande en la ciudad. Habían hermanos convertidos, que habían aceptado a Jesús, y frente a los hechos que ellos estaban presenciando, cogieron gran temor. Y dentro de ellos había muchos que practicaban también brujería y toda esta clase de artes ocultas. Ellos fueron a sus casas y sacaron a la calle todo aquello, entre ellos libros. En ese tiempo los libros eran costosos, no habían imprentas como ahora, y los sacaron a las plazas, a las calles, y los quemaron. Y ellos tenían un gran valor económico. Eran grandes inversiones que habían hecho ellos en todo ese material. Y sin embargo, no le dieron ellos mayor importancia económica y prefirieron quemarlos completamente. Hermanos, cuánto de nosotros, de lo que tenemos nosotros, está relacionado con el mundo? Cosas que no pertenecen a Dios y en las cuales nosotros todavía estamos acariciando. Les voy a confesar que una de mis grandes debilidades en mi vida ha sido el sentarme a ver buenas películas, entre comillas buenas. Entre ellas muchas películas de acción, histórica, en fin. Y claro, desgraciadamente hoy en día no hay película que no muestre cosas que no estén de acuerdo con los principios de Dios. Por ejemplo, el sexo fuera del matrimonio o perversiones. No hay película que no tenga eso. Y muchas veces nosotros todavía continuamos en lo mismo, viendo cosas que no son propias, no están en armonía con los principios de Dios. Y son las cosas con las cuales nosotros tenemos que de alguna forma tomar una determinación y decidir a dejarlas, no importando lo que nos haya costado o cuántas inversiones hayamos hecho. Quizás tú has invertido grandemente ahí en tu casa y estás comprado un sistema de sonido para el televisor para ver esas películas con 5.1 o con todos los efectos que hoy en día existen, que ofrece el mercado, y sin embargo eso te está llevando a apartarte de Dios. Jesús dijo que no podemos servir a dos señores, o nos mantenemos en la luz o en la oscuridad, pero las dos cosas no pueden existir en un mismo lugar. ¿Qué es lo que existe en nuestro corazón? Hablando de lo más profundo. ¿Permitimos que la luz de Dios es el que esté inundando todo eso? ¿O le estamos diciendo, mira Señor, toda esta parte tú lo puedes ocupar, pero a mí este pedacito todavía yo lo quiero resguardar porque no creo que sea tan peligroso? Pero hermanos, les digo una cosa. Mientras nosotros mantengamos cosas amarradas, abrazadas, cosas que no son de Dios, Satanás va a estar reclamando constantemente de que parte de nosotros le pertenece a él. Y que si el Señor está peleando por nosotros, así como el ángel de Jehová peleó el cuerpo de Moisés, yo preferiría que el ángel de Jehová gane la batalla. Pero para ello, yo tengo que estar completamente alejado de cualquier práctica pecaminosa. No abrazar en mi corazón, conste de lo que estoy diciendo, hermanos, no abrazar en mi corazón el pecado. No estoy diciendo que no voy a pecar, que digo que no tengo que abrazar en mi corazón el pecado, no tengo que amar hacer el mal. Ahora, que vamos a errar, o que sigo errando, por supuesto, tengo mi naturaleza de pecado en mí mismo y que me arrastra a caer en errores. Pero bien dice la palabra del Señor de que tenemos a un abogado justo que perdona mis caídas. Lo importante es levantarse y estudiar y meditar qué fue lo que produjo, que me llevó a caer. Eso es crecer en la gracia. Eso es madurar en el poder
transformador de Dios. Ahora, hay un punto importante que debemos de considerar. En el caso de los 7 hermanos, que el demonio peleó con ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué razón pasó esto? Los demonios le dijeron que conocemos a Pablo y conocemos a Jesús, pero a ustedes, nosotros, no los conocemos. Simplemente la razón es porque estas personas no estaban de la mano con Dios. No tenían la autoridad de Dios para expulsarlos a estos demonios del cuerpo de esta persona, del endemoniado. Hermanos, muchas veces nosotros queremos realizar quizás no un exorcismo, pero dedicarnos a predicar el Evangelio cuando no estamos a cuentas con Dios. Y cuando nosotros no estamos consagrados a Dios, las palabras que podemos enunciar pueden tener un efecto completamente contrario a lo que queremos que nosotros pueda tener. Creyendo que la persona, mejor dicho, predicamos creyendo que la persona pueda recibir el mensaje de salvación, pero si mi corazón no está consagrado, si tu corazón no está consagrado, si tu vida no está consagrada a Dios, entonces esas palabras no van a ser para bendición. Pueden ocasionar un rechazo total. En el caso de los demonios, ellos sabían perfectamente que estos hermanos no estaban consagrados a Dios. Es más, muchos que practicaban este tipo de cosas lo hacían por dinero. Trataban de hacer algo santo a cambio de dinero. Y en su corazón quizás no estaba el evangelizar, simplemente expulsar demonios. Y muchas veces nosotros, mejor dicho, disculpen, hay muchos cristianos que hoy predican solamente porque miran el dinero. Utilizan el nombre de Jesús, el nombre de Dios, para sacar provecho propio. Y quizás muchos de nosotros caemos en lo mismo. Utilizamos el Evangelio para algún asunto egoísta. ¿Cuál de todos eso será? Eso tiene que examinarlo cada uno en su corazón. Y pedir al Señor y que las intenciones de nuestro corazón no sean nada más que para servirle a Él y no a nosotros mismos. Y les invito a que esta reflexión, la lección de hoy día, la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Que comencemos a pensar como Pablo y que todo lo que hagamos vaya con la única finalidad de alcanzar a nuevas personas con el Evangelio de Jesús y presentarlo en forma simple. Al mismo tiempo que Dios requiere de nosotros una plena consagración. No vaya a ser cosa que nosotros estemos predicando de algo y sin embargo en nuestra vida en secreto todavía seguimos practicando cosas que no debemos de practicar. Amarrémonos, abracémonos a los pies de Cristo, amarremos sus principios en nuestro corazón, pidámosle al Señor que limpie nuestro corazón. Hay un versículo que dice en Proverbios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo me atrevo a cambiar esa parte y decir, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Conservar la palabra de Dios. Y si mientras más tiempo dediquemos al estudio de la Biblia, a la lectura de la Biblia, a la oración, y si es posible, a comenzar a practicar el ayuno, hermanos, nuestro corazón, el Señor lo limpiará. Y cuando la luz entra, no vamos a tener tiempo de pensar en cosas, en desvaneos y en cosas que no corresponden a las cosas del Señor. Como ayer les mencioné y les reitero hoy día, el trabajo que tenemos que hacer aquí en Suecia es grande, grandísimo. No se ha hecho nunca jamás quizás, pero es hora de despertar, pensar en grande, asirnos de la armadura de Dios, orar, pedir perdón, reconocer nuestras culpas,
pedirnos perdón mutuamente si hay algo que tenemos contra alguien que todavía está allí en el tintero y no se ha solucionado. Arreglemos nuestras cuentas entre nosotros, hermanos, y que el Señor nos espera. Y Jesús está pronto a volver. Y qué lindo sería que nuestra corona esté llena de gemas preciosas, representando a todas las almas que por nuestra acción, nuestra intervención, nuestra gestión, llegaron a ser salvas. Que la gloria y la honra sea para el Señor, hermano. Y Señor, gracias porque nos has dado este momento, mi Dios, para haber meditado en tu palabra. Que lo que hemos escuchado, Señor, la lección que tú nos has dado, en lo que hemos meditado, mi Dios, que venga acompañada de tu poder, para que nuestra vida, Señor, pueda presentar un cambio. Mostrar, mi Dios, que tomamos una dirección distinta. Ayúdanos, Señor, así como Pablo, a evangelizar, pero aquí en Suecia a esta hora, Señor. Hay mucha necesidad y muchos corazones que alcanzar. Permítenos, mi Dios, que nuestro corazón se disponga, sin poner obstáculo alguno, a servirte al 100%. Te lo rogamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos pronto.